Hola, soy Nat y esto es Sonido 13. El día de hoy estamos con Checat. Jekat, es una gran amiga y gran violinista. Nos conocemos desde hace unos 10 años aproximadamente, Sí, o más, ¿sí, yo no? creo. Y bueno, ¿cuántos años tienes? Tengo 24. ¿Qué instrumento tocas? Toco el violín. Tú empezaste a estudiar muy jovencita, pues tu instrumento, que también es muy normal, ¿no? En el ámbito de la música que inicien tan jóvenes. Yo recordaba que tú me habías contado que habías iniciado como a los dos, o sea, porque también tu familia es familia de músicos, ¿no? Entonces, yo recuerdo que me habías dicho de que como que desde los dos habías ido a que o sea, como que tu mamá te llevó con un laudero y que viste ahí el violín y dijiste, yo quiero tocarlo. Yo recuerdo esa historia. Sí, sí, Y sí. me acuerdo que creo que sí te compraron el violín y como que empezaste por ahí, ¿no? Bueno, a los 2 años fue cuando empecé a saber las notas. O sea, fue tu primer acercamiento ya para empezar a estudiar, ¿no? A los dos Sí, años. sí, aprendí a los dos porque mi mamá me quiso enseñar las notas. Mi mamá es guitarrista. Entonces, pues a los 5 años fue cuando, bueno, esta historia me la contó mi mamá. Ella entró a una tienda de música y yo iba con ella. Entonces, pues andamos caminando, era la normal. Y yo recuerdo que volteé a la derecha y había una pared llena de violines. Es como mi único flashback, pero mi mamá me contó ya después de la historia que le dije, quiero eso, quiero tocar eso, mamá. Ay, perdón, perdón. quiero, quiero tocar eso. Y me dice, es el violín. Y le dije, sí, quiero tocar violín. Se me hace muy bonito. Y después, Ajá, o sea, más bien lo viste y dijiste, qué cosa tan sí, bonita, la eso, quiero. quiero eso. Ujú. Y luego dije, es que sabes que mamá también está chiquito para transportar. Bien. Y ya, y ya. ¿Y en ese momento sí te compró el violín Sí, o...? en ese momento, Órale, en ese momento dice, va, no hay vuelta atrás, le voy a comprar el violín y mi hija va a ser violinista. Tan, tan. démelo. Démelo. Y a los 5 años fue cuando también di mi primer concierto. Wow. Sí. Ok, entonces, justo en ella, aquí lo interesante es eso, ¿no? Que ella es de padres que son músicos y eso influye mucho en la formación. La mayor parte de las personas que inician estudiando música clásica desde tan corta edad es por eso, porque alguno de sus familiares es músico o porque su familia en gran parte es músico. Bueno, ¿qué me puedes decir acerca de crecer con padres músicos? Bueno, mi mamá es guitarrista, mi papá es poeta, pero sí vengo de una familia artística. Mi hermana es pianista y mi hermano alguna vez estudió música. ¿Y qué Eh, instrumento tocaba? Tocaba el saxofón, recuerdo que también un poco la batería y cantaba también. Ok. Bueno, pues realmente creo que muy bonito, es una familia, gracias a Dios, Unida. muy unida, con muy buena formación, muy buena educación y creo yo que valoramos bastante el arte. Entonces, cada vez que puedo contar de mis amigos o de X persona, me dicen, ay, qué padre, ¿qué hace? ¿Lee libros? O Ujú. ¿qué música escucha? Como que Es lo primero a lo que es van lo cuando preguntan primero, por alguien, ajá, ¿no? es lo primero que me preguntan siempre. Ay, perdón, me trabo. No te preocupes. Pero sí. Sí. Ok. Y tú cuando empezaste a estudiar música siendo tan chiquita, ¿qué recuerdos tienes? ¿Fue difícil? ¿Fue confuso? ¿No tienes muchos recuerdos? O no sé, ¿qué pasaba por tu pequeña cabecita? Lo que tú llegues a recordar, porque también no todos suelen recordar pues, a tan corta edad, ¿no? Sí. Bueno, yo recuerdo que mi mamá hizo un libro que es el cuaderno del violinista más pequeño y ella compuso 10 piezas para violín. Entonces yo recuerdo que esas fueron mis primeras canciones que toqué en el violín y de ahí pues me fui construyendo en yo componer solita algunas canciones. Recuerdo que me encantaba componer así pues a lo random y creo que también otro recuerdo muy bonito fue cuando empecé a tener pues maestros y recuerdo a una linda maestra, se llama Tatiana Davidova. Si está ahí, le mando muchos saludos, de verdad, la quiero mucho. Con ella empecé el violín. También he estado, creo que de chiquita, a los 9 años fui a Rusia a tocar justamente estas 10 canciones que mi mamá compuso. Pero aparte de eso, pues empecé a tocar mi primer concierto que fue Reading.
yo recuerdo muy bien, que fue a los 6 años. Toqué mi primer concierto a los 6 y así empecé a tocar conciertos. Yo recuerdo que sí era música clásica, pero también me llamaba muchísimo la atención la electrónica. Entonces Órale. empecé a pues, a escuchar mucho Vivaldi. Yo recuerdo que también empecé a estudiar puro Paganini, que me encanta Paganini, pero ¿Desde chiquita estudiabas sí, Paganini? pero yo no podía, yo no sabía cómo, porque dije, no, Dios mío, ¿cómo se lee esto? No sabía. Y le dije, mamá, por favor, quiero aprender cosas más virtuosas, quiero tener más competencia, quiero crecer mucho. Y fue cuando me metió a la Escuela Superior de Música a los 8 años y empecé a mis estudios, ahora sí, formalmente, por eso digo que a los 8, porque fue cuando empecé a tomar las cosas más en serio y a estudiar muchísimo más. ¿Y para ti fue en algún momento intimidante que tu mamá fuera tu primer maestro? No, porque realmente ella pues sí es músico y claro, sí me puede enseñar, pero no me enseñaba como tal violín, o sea, solamente me enseñó sí. a leer las notas, Todo el solfeo. todo el solfeo. Okay. Y ella era muy estricta porque también ella, algo aquí, otra cosa que es interesante, su mamá es rusa. Y usualmente las personas que son rusas o que son también de Ucrania y así, bueno, por lo menos aquí los maestros que hay suelen ser bastante como rigurosos. Entonces tú teniendo pues una mamá rusa y que también es músico, ¿era muy rigurosa o no tanto? Sí, muy estricta, pero gracias, mamá. Gracias a esto yo creo que mi mamá es mi mayor ejemplo a seguir, porque eso me ha ayudado mucho a tener disciplina y soy muy estricta con la música, bastante. Entonces también pues cuando empecé a estudiar muchísimo más entendí la complejidad y que el tiempo es muy valioso, que el tiempo se te puede ir en cualquier momento, entonces pues siempre es mejor. Sí, ¿no? Y también más porque, bueno, yo creo la música pues es tiempo. La música son sonidos y silencios organizados en el tiempo. Y el estudio de la música, o sea, cualquier estudio te requiere tiempo, ¿no? Sí. Pero particularmente la música siento que se relaciona de una manera muy, no sé, muy interesante, ¿no? Porque es algo que estás repitiendo y repitiendo y repitiendo sobre el tiempo y solo puede existir en el tiempo. Y antes de ello, antes de tener grabaciones y todo eso, no existía más que únicamente en el tiempo, ¿no? Tú, siendo tan chiquita, pues claro, vas creciendo, vas conociendo más cosas. ¿Hubo algún momento en el que tú dijeras, ay, mejor ya no quiero dedicarme a esto, o me gustaría estudiar otra cosa o así? Yo a los 14 años, un dato curioso, fue cuando decidí estudiar como clases particulares física. Me llamó mucho la atención después la astrofísica, pues un poquito parecido. Entonces, pues me gusta el espacio, los agujeros negros, todo eso. Entonces dije, ok, si no me hubiera dedicado a la música, me hubiera dedicado a la astrofísica. Y dije, ok, no sé si dedicarme a la astrofísica o al violín, porque para la astrofísica me gusta tener metas claras, eficientes y realistas. Entonces yo dije, ok, si quiero estudiar astrofísica, tengo que estudiar en la NASA. Y tengo que estudiar muchísimo. Siempre pensando en grande, sí, ¿no? Siempre Apuntando pensando en alto. grande. Entonces dije, ok, necesito que ambas partes Vayan tengan que ser sean muy realistas. Entonces escogí la música porque desde chiquita lo he tocado y tenía pues ya más pues, ¿no? acercamiento, exactamente, sí. Por eso escogí pues ya dedicarme al violín. Si hubieras elegido otro instrumento, ¿cuál habría sido? Toco el piano, pero no el piano, ¿ok? El oboe, porque el oboe se me hace tiene un sonido muy lindo, la verdad, muy lindo y siento que me quedaría mucho. Sí, sí, justo, yo también si ella no tocara violín, yo igual siento que tiene como la vibra de un oboísta. El oboe es un instrumento de caña, es un aliento madera. Les voy a dejar una fotito como por acá, de este lado, para que puedan verlo. Después entrevistaría a un oboísta. Tú estudiaste en 3 instituciones. ¿Cómo fue estudiar en cada una? Primero enfocándonos, no sé, quizá en la primera que estudiaste, que fue la superior, ¿no? La UAP. ¿La UAP? ¿Empezaste a estudiar antes en la UAP que en la superior? Sí. Ah, ok. Es que también otra cosa, yo a Yaros la conocí en la superior de música, justo las dos íbamos en clase de coro. Ah, sí. Sí. Ah, sí. Y a partir de ahí, porque también nosotros en la Escuela Superior de Música... clases como optativas. Ajá, bueno, no son optativas, sí las tenemos que tomar, pero pues nos revuelven a todos los instrumentos. Ah, sí. Ajá. Entonces, Yo no me acuerdo. yo no me acuerdo, sí. O sea, a pesar de que tú seas
de percusiones, de que seas de alientos o así, en tarde o temprano en alguna que otra clase vas a terminar conociendo a personas de otros instrumentos. Generalmente es en las clases de coro, de solfeo, de armonía, de contrapunto, donde tú conoces a esas personas. O también en el caso de los instrumentistas, más específicamente en orquesta. Regresando al tema, nos conocimos en una clase de coro y desde ahí pues amiguísimas, ¿no? Ella tenía como 16 años cuando yo la conocí, estaba muy chiquitita. No, yo creo que más chica, ¿eh? Sí, ¿verdad? ¿15? No, yo creo que menos, como los... Ay, sí, menos. Como 18. Menos. No, pues. No, yo creo que es como a los 14, ¿eh? Sí, los 14, ¿tú crees? Porque tú eres más grande que yo. Sí, ¿cuántos años? A ver, tú tienes 24, yo tengo 28, 4 años. No, sí, fue como a los... Entonces yo tenía 13. No, porque yo entré a los 19. Pero fuimos juntas a la gira de coro, ¿no? Sí, pero yo tenía 19. Entonces sí, tenías como 15. Ah, bueno. Ajá. Sí, tenía como 15. Bueno, un año menos. Ajá. No, sí, como un año menos. Y bueno, de esa manera fue que nosotras nos conocimos. Yo pensé que ella había estudiado de inicios ahí en la superior y que después se había ido a Puebla. Porque también, a pesar de que ella se ha estado moviendo de institución en institución, siempre hemos como mantenido el contacto, ¿no? Entonces empezaste en Puebla. ¿Cómo fue que tú empezaste a estudiar ahí? ¿Cómo llegaste a esa escuela? Bueno, sí, todo esto fue gracias a mi mamá, porque yo estaba muy chiquita. Ya después, pues ya, bueno, a ver, voy a contar brevemente una historia rapidísimo para que vean el contexto de cómo llegué a la superior. Pues bueno, yo estudié en la UAP a los 5 años, justo ahí, no recuerdo muy bien la sala, pero ahí en esa institución tuve mi primer concierto. A los 7 años, 8, fue cuando mi mamá me dice, oye hija, te voy a meter a la superior. Ah, ya me acordé, donde tu hermana también estudió el piano. Donde está estudiando tu hermana, ya me acordé. Entonces, pues, me metió a la superior de música, no sé cómo supo de esa escuela, pero me metió y ahí estuve 10 años. 10 años, ahí estudié el básico y el técnico. A pesar de que ya había tenido mis estudios en la UAP, pues como que lo reforcé aún más y bueno, fue eso, ¿no? Ah, pero ¿cómo entraste a la UAP? Ah, ¿cómo entré? Sí, esa era la primera. No me acuerdo. Perdón, el TDAH está. Luego tú y yo que nos contamos. Acá pura neurodivergencia. Sí, es que yo tengo neurodivergencia también, entonces. Ajá. Las dos. Sí. Ay, yo, espera, focus. ¿Y tú cómo es que llegas a la UAP? Lo que tú recuerdes, porque también recordemos que ella estaba muy chiquita. Entonces, pues. Bueno, de lo que me acuerdo y así, pues mi mamá actualmente es maestra de ahí. Ella es maestra de la Facultad de Artes UAP como guitarrista. Entonces, pues quiso meterme ahí en la misma institución. Sí, ella ya tenía como conocimientos, ¿no? Tú, entonces, desde que entraste ahí, empezaste a estudiar en iniciación. ¿Sí es iniciación? Sí. Luego es el técnico, ¿no? Que era lo que me comentabas, que es como el equivalente al medio superior en la Escuela Superior de Música. Y después del técnico es la universidad, es la licenciatura, ¿no? Entonces, todos esos años tú siempre los llevaste sin falta en la UAP, ¿no? Nunca interrumpiste, ¿o sí interrumpiste en algún momento? Sí, interrumpí, como ahora. Estudié el básico ahí 2, 3 años. El medio superior no lo tomé ahí. Ajá, el técnico. Entonces, el medio superior ya es cuando tú entras a la superior. A la superior, ¿no? Así es. Y después la licenciatura. La estudié en la UAP y ahí viene la otra institución. También estudié en la Carlos Chávez. Ajá, ok. Entonces, para no revolvernos, ella básicamente estudió toda la carrera, pero en diferentes escuelas y en diferentes etapas. El iniciación lo cursó en la UAP, después el medio superior lo cursó en la Escuela Superior de Música, y después la licenciatura la empezó a cursar en la Carlos Chávez y en la UAP, pero al final terminó por quedarse únicamente con la UAP, porque sí estuvo ella como rotando en muchas escuelas. La verdad yo no sé por qué, bueno, ahorita se te lo voy a preguntar, pero justo yo cuando la conocí, yo veía que ella iba a las 2 escuelas. Sí. Ella estaba haciendo la misma carrera en 2 escuelas diferentes, que a mí me causaba así como de que, pero bueno, justo ahorita tú, me gustaría que me expliques por qué pasó eso. Claro que sí. Estudié yo en Puebla y en México al mismo tiempo porque, pues, yo me dediqué también a
estar en concursos internacionales. Entonces la UAP me apoyó bastante con el boleto. Ok. Entonces, pues ellos me daban el boleto, por así decirlo, gratis, si yo les daba premios. Ah, Entonces, hace ok. cuenta que yo representaba a la UAP, Ajá. tanto también representaba a la superior, pero más que nada el apoyo era más por la UAP. Entonces, pues también hubo varios intercambios. Yo ya no pude estar en el intercambio que quería hacer en Harvard porque pasó la pandemia. Ah, Entonces fue sí, te cuando lo valió. truncó. Sí, pero sí, básicamente estudié la UAP y seguí siendo fiel porque me apoyó bastante con muchos gastos. Y pues nada, o sea, yo creo que fue lo primordial porque pues estudiaba mis concursos internacionales, ¿no? Sí, También. sí, y justo esto es muy interesante lo que ella nos cuenta. Em, Ya en otro video había tocado un poco este tema, pero sí, no hay mucho apoyo aquí en México para pues los músicos, la cultura, la música clásica. Tienes que buscar en lugares muy específicos y hay lugares que sí se atreven como a apostar por los músicos. Tienes que tener como muy buen nivel, un gran compromiso. Pues sí, tiene que ser como consecuente, ¿no? Tienes que corresponder con todo este tipo de cosas. Si ellos te van a estar apoyando, tú tienes que dar un muy buen resultado. En el caso de YCAT, pues eso fue lo que pasó. Al inicio sí pagábamos nuestros gastos y cuando esta institución vio que dábamos muy buenos resultados, muy buenos proyectos y que yo seguía en muchísimos concursos internacionales, pues dijeron, ok, la vamos a apoyar. Entonces fue cuando yo recuerdo que nos apoyaron bastante allá en Rusia, fui con la orquesta, con mi mamá también viajé, con ella también gané concursos. Llevamos como más de 6 premios. Wow. Ajá. Estuvo esta institución sosteniéndola y dándole Así es. todo ese sustento y todo ese apoyo. También yo tengo otros compañeros que cuando han ido a estudiar o a hacer concursos al extranjero, también han tenido que acercarse igual a otras instituciones o en caso de que no se les da esa ayuda, ellos pues tienen que ahorrar mucho, a veces tienen que pedir préstamo, a donde se van es al extranjero, es a Europa usualmente, y allá pues es muchísimo más caro emigrar. Por eso es que tú estuviste estudiando en esas dos instituciones al mismo tiempo, ¿no? Y posteriormente tú te integras también a la escuela Carlos Chávez, tú dejas la superior de música y también te mantienes al mismo tiempo en la UAP, ¿no? Carlos Así Chávez y es. UAP al mismo tiempo, las dos. Así es. La Carlos Chávez es una escuela orquesta que hay aquí en la ciudad. Pertenece a Fomento Musical y es una escuela que justo lo que busca es pues hacer una orquesta, ¿no? Ellos tienen sus materias, igual como las otras escuelas, sus materias individuales, pero ellos se enfocan más en justo el trabajo como orquesta, como conjunto. Entonces, también eso ayuda mucho a que los músicos de esa escuela tengan un mejor nivel al momento de, pues, después presentar audiciones para alguna orquesta o para algún otro tipo de eventos que sean, pues, conjuntos grandes. Sí, en la Carlos Chávez se manejan 4 módulos. Cada módulo hay que tocar, lo que me acuerdo, En el caso de violín, ¿no? En el caso de violín, exactamente, sí. Una obra barroca, dos contrastantes de Bach, una obra virtuosa, una obra mexicana y una obra romántica. Entonces, aparte de eso, si en dado caso se requiere una escala y cosas obras Sí, a es ya algo primera como vista y más. así. Ajá. Y bueno, yo quiero contar algo sobre esa escuela. La verdad es que le agradezco bastante el apoyo a Fomento Musical también. Cuando entré a Fomento Musical, pues ahí dan una beca para estudiante, ya sea con beca de excelencia o una beca normal. Mientras va subiendo de módulo, el ingreso sube. Entonces, pues a mí me encantó mucho estar en la Carlos Chávez y también en la UAP, pero ya estaba teniendo más, ya mi enfoque ya era más en la Chávez, porque ahí en la UAP y en la Chávez, lo que pasó en mi caso es que yo ya no podía estudiar con 2 maestros a la vez, porque se intercambiaba o se intercalaba la técnica del maestro. Entonces, el maestro de Puebla me dijo, ¿sabes qué? No pasa nada, tú estudia con el maestro de México y yo te voy revisando, pues, lo que tú estás tocando.
y no te voy a cambiar la técnica. Eso es como algo que no mucha gente sabe, pero eso era muy importante hacer. O sea, como músico es muy difícil estudiar en dos instituciones porque los maestros pueden ser celosos o envidiosos. Pero no nada más eso. Los maestros pueden ser celosos o envidiosos con sus alumnos por motivos personales y a veces también porque quieren como generar escuela, pero por otro lado también tiene mucho sentido que lo sean. ¿Por qué? Porque si tú estás con dos maestros y pon tú, uno es bueno y otro no tanto, de repente lo que uno te corrija, el otro te lo va a volver a corregir y te lo van a estar cambiando, entonces tu técnica ya no es homogénea. Por eso mi maestro de Puebla dijo, ¿sabes qué? Prefiero que estés con el maestro de allá en México, y también porque estás en una muy buena escuela, estás ya perteneciendo pues ya pues a una escuela donde justo Nathalie comenta que se centra ya en la orquesta, porque en la UAP lo que se concentra más es en las materias, que dan como 10 o más materias por semestre, y allá ya se centra ya en la orquesta. En la orquesta ya hay más horas que horas en las materias. Sí, o sea, básicamente la UAP se concentra más individualmente, ¿no? En todas, o sea, como que toda la carrera la desmenuzan y se concentran en cosita por cosita. Y en la Carlos Chávez se concentran como en el unir todo y que tú des un muy buen resultado al momento de performar en algún concierto. Y también, bueno, me gustaría tocar igual otra vez este tema de lo de los maestros. También eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si son dos maestros y volvemos a lo mismo de que igual y uno no es tan bueno y el otro sí es bueno, si ese alumno tiene un mal resultado y las personas saben que pues tú le enseñaste, tu alumno es el resultado de tu trabajo. Tu alumno siempre va a hacer una prolongación tuya, por así decirlo, y pues sí, no es como muy buena publicidad, ¿no? De que pues si tú le estás enseñando a un alumno y el alumno toca mal, pues no es tan bueno. Y también por cuestiones técnicas, que te estén cambiando tanto la técnica es un tema difícil para el cuerpo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos memoria muscular. Y nosotros al tocar un instrumento usamos mucho de esa memoria muscular. Y si tú estás cambie y cambie y cambie, llega un punto en el que esa memoria muscular pues no se va a cuajar, ¿no? No va a cuajar, no se va a asentar, no se va a... Me recuerda un pastel. Sí, una gelatina, sí. Me gusta mucho esa palabra, sí. Cuajar. Pero bueno, sí, o sea, esa técnica nunca se va a asentar, nunca va a cuajar. Y puede ser que tengas deficiencias al momento de tú estar tocando tu instrumento o incluso que te puedas lesionar. Entonces, por eso también es mejor que tengas un solo maestro a que tengas 2, 3 maestros. Es por cuestiones técnicas, prácticas. Y también por otro lado es también por las otras cuestiones de que pues están protegiendo los maestros su trabajo. Entonces, sí es bueno que protejan su trabajo. Quizá a lo mejor no comparto tanto de que sean celosos, pero en el sentido de que a veces Más que nada como para no tocar técnica. Sí, pero por ejemplo hay maestros que a veces sí, cuando saben que te quieres cambiar con otro maestro o que te llama más la atención otro maestro o así, ahí entran como otro tipo de celos, ¿no? Entonces yo creo que ahí es como... Yo creo que eso sí no está como tan bien, pero sí entiendo que puedan ser ellos celosos de su trabajo y de cómo su trabajo habla por ellos, ¿no? Y de que otra persona interfiere en ellos. Entonces eso sí, se entiende completamente. Continuando con la entrevista, entonces tú al final te sales de la Carlos Chávez, tú te quedas en la UAP y al final te titulas ahí en la UAP, ¿no? Sí. Entonces, para titularte nada más, antes de continuar, rápidamente, ¿cómo es el proceso de titulación allá? ¿Cómo te titulaste allá? Bueno, allá en el proceso de titulación puedes hacer tanto tesis como concierto de titulación. Yo hice ambas. Órale. Porque estaba pensando, bueno, actualmente estoy estudiando mi maestría, ahorita hablamos de eso, pero yo hice mi tesis por si acaso, por si quería pues estudiar mi maestría en algún otro lado. Entonces, luego requieren tesis. Entonces, por eso, bueno, también quería hacer tesis. Pero, sí, casi siempre en todas las escuelas de música son por concierto de titulación. Si no quieres, ahí en esa institución específicamente, si no quieres titularte por concierto, puedes hacer tesis. En mi caso yo hice ambas y me gradué con el concierto número 4 de Mozart, primer movimiento, el concierto de Saint-Saëns número 3, primer movimiento, 2 contrastantes de Bach de la partita número 3, Giga, Borré,
y una obra mexicana, que ya no me acuerdo cuál es, pero bueno. Pero seguro fue grandiosa. Una flor a la laguna de Julio César Oliva. Ok, Sí. muy bien. Y bueno, tú después de que sales de la carrera, ¿cómo fue tu entrada al mundo laboral? ¿Cómo fue que empezaste a trabajar? Porque también ahorita ella tiene un proyecto, por si gustan seguirla en Instagram y así. Ella está haciendo, ajá, acá abajito. Ella está pues haciendo su propio proyecto musical. Ella decidió alejarse un poquito de la música clásica y enfocarse más en otro tipo de géneros más populares, que es como el techno, la electrónica, ¿qué otro me mencionaste? Afro House. El Afro House. Entonces, sí me gustaría, me interesa mucho porque es como de cómo pasas de la música clásica a algo como un poquito, pues, es contrastante, algo más alejado. Decidí no salirme de la música clásica porque aún sigo tocando la música clásica, pero básicamente ya no estoy como tal en una orquesta fija. Más bien quise mi enfoque como solista. Entonces ya no me gustaba depender de otros músicos. O de una institución. ¿No? O de una institución, mi trabajo. Entonces esto lo hablo muy de mi propia experiencia y de mi propia opinión, que estar en orquestas también depende de muchos otros músicos, obviamente. Entonces yo quise, primeramente mi enfoque fue ser solista de orquesta. Y sí, todavía, pero quise crear yo mi propia música y esto lo vi, nuevamente recalco un poquito a mi mamá, ella es compositora y vi que ella pues hacía mucha música. Entonces dije, ok, yo creo que también podría inspirarme en eso y desde muy chiquita me ha gustado mucho la electrónica. También la Afro House. Afro House, luego les digo mis artistas favoritos de Afro House. Entonces, pues, bueno, eso empecé a dedicarme ahora pues a hacer electrónica. Fue cuando empecé a crear mi propia marca, que ahora es Jecat. Jecat ya es mi marca profesional y es mi nombre artístico actualmente. Todos me conocen o me conocían, no lo sé, como Yaros. Ese es mi nombre como amigos, amigas, como, Yaros. Sí, las personas cercanas. Las personas cercanas me dicen Yaros, pero actualmente ahora, hace poquito, no fue en diciembre del año pasado, me cambié al nombre Jecat. Que... Es tu segundo nombre, ¿no? Ajá, no, Jecat es de tu segundo nombre, es ¿no? mi primer nombre. ¿Es tu primer nombre? Yekaterina Yaroslava. Yo siempre pensé que era al revés, que era primero Yaroslava y Ekaterina. Es primero Yekaterina. Oh, así es. ok. Y bueno, ¿por qué quise crear yo mi propia marca? Porque después de ya crear mis composiciones, hacer un mix, porque también les un poquito a las, no al DJ, pero sí como que a las mezclas y todo eso, porque me gusta mucho la música clásica con la electrónica. Por ejemplo, la obra más conocida, que es la de Vivaldi, pues Verano, también está la de otoño, verano, invierno y primavera, las cuatro estaciones, todas funcionan bastante con la electrónica. Actualmente toco la de verano, que es la más conocida, Paganini también. Son obras virtuosas que ya nada más le empleas pues el sonido del tecno o la electrónica. Pero también tengo yo mi propia obra, se llama Anatolia, la pueden encontrar en Deezer, Spotify y en Apple Music. Aquí les voy a dejar aquí el nombre, para que también la encuentren. Pues es una canción inspirada sobre la ciudad en Turquía. Me gusta mucho su cultura y alguna vez pues soñé que yo estaba allá y realmente Anatolia es una ciudad de Turquía. Entonces pues es una canción muy linda. Sigo sacando más música. Bueno, ya luego hablaremos de eso para no perderme tanto. Pero sí, cuando empecé a crear mi propia música, me empezaron a contactar algunos artistas. Entre ellos, me contactó mediante Instagram Alex Intec, que actualmente soy integrante de la banda. Entonces, pues, cuando empecé a notar que me empezaron a decir, es la chica que tocaba en la superior y ahora está con Alex. O es la violinista de Sintec. O es la chica que tocaba en la UAP. Y yo dije, ok, ¿por qué no creo yo mi propia marca y me conocen? Sí, que digan, no Jecat, sí, que no sí, es la violinista de tal, que es la violinista de la orquesta. Fue cuando empecé a crear yo mi propia marca. Jecat tocó con otro artista. He tocado con más artistas como Mijares, Dana Paola, con los Bunkers también,
con Pandora, también he estado en juego de voces, en el programa Televisa, he estado también pues en muchos otros ambientes, también he tocado para Ferrari, eh, ya sí he tenido un poquito, Sí, has también estado de aquí sí, para allá, en también he todos lados. tocado para el embajador de Rusia, para el Congreso, para la Cámara de Diputados, ya como ya eventos Sí, que van ya surgiendo, privados, ¿no? pero ha salido por mi propia marca Jecat. Ok, Porque fue como, sí. Sí, Jecat, ya te ¿quién es buscan. Jecat? ¿No? Ya me van buscando gracias a pues esa marca y ese proyecto que salió. Mi proyecto quisiera contar un poquito. Sí, claro. Bueno, mi proyecto Jecat está inspirado en la música electrónica y Afro House. También lleva un poquito Techno House. Mi proyecto sería, es mi sueño, tal vez, más bien un objetivo, que va a ser inspirado para los festivales de Coachella, para todos los festivales de Afro House. Hace poquito ayer fui al de Rufus, no, antier fui al de Rufus du Sol, básicamente de ese estilo. Entonces, mi música va a ser todo inspirado, en vez de voz, va a ser violín. Entonces, voy a tocar mi música más la música clásica con compositores que ya no viven. Básicamente, pues es mi sueño crear pues este ambiente en los festivales y justamente sería como yo estudié música clásica bastantes años, quisiera combinarla, la música clásica junto con el género que me gusta, electrónica. Es que sí me apasiona bastante eso y de verdad tengo un amor bastante pues a la música, jamás voy a dejar de lado eso. Sí podría decir que estoy muchísimo más feliz. ¿Sí? Sí, o sea, ya es lo que de plano ya me gusta. Aquí me quedo y como ya son obras que ya había tocado antes, yo creo que sí podría decir que es un poquito más fácil y más porque se siente pues ya la música, ¿no? Ya te mueve y todo. Entonces, como que me gusta también crear música que baile. Entonces luego piden música que luego dicen, es que el cliente me pide música de Paganini. Pues va. Entonces, Sí, y tú haces esas combinaciones exactamente. para ese tipo de eventos. Sí. Creo yo que tocar en general tiene su complejidad, no nada más por ser música clásica es más complejo que otros géneros o así, ¿no? Yo creo que incluso el tipo de eventos que ella hace también tienen su propia complejidad, tienen que verse de cierta manera, tienen que vestirse de cierta manera, tienen que ponerse, que no sé, micrófonos, tienen que también saber microfonear los instrumentos, tienen que saber en qué medida hacen todo, ¿no? Porque todo eso está siendo grabado y es como ahí en el momento. Entonces, ¿qué me puedes decir tú de estas cosas que tú has vivido en estos eventos? ¿Cuál ha sido la dificultad que has encontrado en todo este tipo de trabajos? Yo creo que cuando me cambié al estilo, ojo, toco todos los estilos, toco regional, toco barroco, Hasta guapangos, ¿no? Toco de todo, sí, toco todo. Yo creo que lo más difícil ha sido saber para que ahí salga el canal de los in-ears, se conectan, ya pues obviamente de los oídos, y ahí ya vas escuchando tu propio instrumento. Aquí se puede, bueno, yo ya tengo violín eléctrico. En ese violín eléctrico lo que hace es pasar el sonido del pasar violín. El sonido, el violín, exactamente, a los in-ears. Entonces, se puede tanto escuchar que nosotros lo escuchemos y el público no. Entonces, todo eso como que dije, oh Dios mío, a ver, tengo que estudiar otra carrera porque acabo de comprarme un canal de audio, acabo de comprarme una mezcladora, unos cables plug o XLR, eso luego les explico qué es, ¿no? Yo al chile no sé qué es eso. Pero tuve que comprarme muchísimas cosas para saber cómo ecualizar el sonido, cómo mezclarlo, qué es un reverb. Empecé a decir, ok, todo esto lo hace un ingeniero de audio, pero empecé Y ahora tú ya te lo haces a ti misma ahora para yo tus lo hago eventos, ¿no? a mí misma para mis eventos, exactamente. O sea, con mi propia bocina tengo que canalizar el audio, tengo que ya poner mi sonido, mis cables. También tengo micrófono inalámbrico, que tú ya no tienes cable, nomás se te conecta una especie de body, no sé, tampoco sé mucho, pero, o sea, se conecta pues aquí en esta parte y ahí ya te puedes mover solita. Cuando me piden los clientes pasar por las mesas, ahí se usa el inalámbrico para que no use cable, porque si no las personas se pueden tropezar o si no yo ando ahí con el cable y me puedo tropezar. Pero todo ese ambiente todo eso del canal y esto y lo otro, híjole, me costó bastante entenderlo. Ya lo entiendo un poquito mejor. Yo creo que ahí me pueden todavía corregir todos mis compañeros. Perdón, de verdad, si estoy diciendo
Tal vez sí las cosas o no, pero de verdad estoy tratando de tenerme Sí. paciencia. Pero sí, ya compré demasiadas Sí. cosas. Entonces, básicamente como que tu mayor dificultad ha sido entender qué es todo lo que te ponen, cómo Sí, funciona todo lo que y lleno, cómo funciona cuando vas a un auditorio. Es sí. como de, mira. Entonces también ya sé que es click. ¿Qué es eso? El click es una especie de metrónomo, que es un pa, Sí, pa, y pa, te lo un, ponen en dos, tres, el gua. Y chicharito, ahí, ¿no? sí, y ahí empezamos a pues, Sí, escuchar. para que no se desfasen. Así es, para que ya no se desfase y todos los músicos vean igual. Todos tienen que escuchar el mismo clic. Uno puede decir, oye, súbeme el bajo un poquito más. El de los teclados, bájamelo menos. Mi violín. Por ahí también ellos les están dando Sí, así es. indicaciones. También yo en mi propio instrumento, yo me puedo escuchar más alto y el público pueden escucharlo de Más bajo. diferentes sonidos. Así es. También empecé a saber muchísimas cosas más de eso y dije, wow. Ahora pues quiero, mi objetivo, ¿sí? Si estás ahí, Beca Audio, por favor, promocioname. ¿Quién es Beca Audio? Beca Audio es una plataforma donde vende in-ears. Ok. Y yo los quiero. Yo quiero esos in-ears. Ok. Los quiero comprar. Entonces, Muy bien. pues sí. Muy bien. Y saben, esto también es muy interesante. Siento que es algo que se puede conectar también con la música clásica, porque ¿qué pasa? Cuando tocas en orquestas, es muy difícil escucharte desde adentro, cuando tú estás tocando. Entonces, ahí es cuando aparece la figura del director de orquesta. El director de orquesta básicamente hace eso, nivelar los instrumentos, dar indicaciones, dar entradas, porque cuando son tantos músicos y cuando son piezas tan largas, a veces uno que otro, y también como no están tocando todos los instrumentos al mismo tiempo, el director ahí es donde dice, ahí entras y hace, no sé, alguna seña, justo todo lo hacen con las manos o con la batuta, que es esta cosita que tengo aquí en la mano. Con la batuta es como más fácil darle indicación, pero bueno, esa es la función de un director de orquesta. ¿Y qué pasa en los eventos en los que trabaja Yekat? Que ha tocado en el Auditorio Nacional y en otros lados. Son lugares muchísimo más grandes, son muchos músicos, pero no puedes tener a un director de orquesta ahí en medio de todo el performance, porque también están los chicos que me contabas, que les dan las indicaciones por el chícharo. Bueno, sí. Bueno, Ellos serían como los equivalentes el director, sí. de los directores, y ella, por medio del chicharito, es lo que escucha, ¿no? Ella escucha indicaciones, le dicen bájale tantito, toca así, muévete así, oye, se te desajustó esto y esto. Y eso lo hace un ingeniero de audio, justo. Exactamente. El ingeniero de audio de ese evento es el que va a estar orquestando toda esta presentación en vivo. Porque también ahí el audio que utilizan pues supera a veces yo creo que más el sonido de, no, bueno, igual y no más, pero son eventos muy ruidosos, y aparte son los gritos de la gente, sí, yo creo que sí es más ruidoso, porque en las orquestas, cuando toca una orquesta, todos están callados, están sentados, nada más es como el sonido de la orquesta, pero en el caso de este tipo de eventos que son conciertos, en los que también tenemos el factor del público, que está gritando, que está cantando, que está coreando, va a aumentar el ruido que hay alrededor. Entonces tú como músico, es difícil escucharte a ti mismo entre tanto sonido, y para ello está ese ingeniero de audio, ¿no? Y para eso también ella tiene que ponerse su body, tiene que ponerse los chicharitos. Aquí un paréntesis, ojo. Eso luego me lo dan cuando voy con algún artista y ya eso, digo, bueno, ya me solucionaron el problema, o sea, si yo no les sé, ellos ya me ayudan. Pero cuando hago yo mis propios eventos, ahí sí tengo que hacerlo. Digo, en mi primer meet and greet llevé a un amigo que es un ingeniero de audio. Él me ayudó bastante. O sea, me dije, por favor, necesito ayuda. Y ya del segundo meet and greet, pues ya fui solita. Y ya digo, te aventaste a ponértelo sí, sola. Digo, sí tengo amigas y amigos que le saben, pero básicamente ya me gustaría hacerlo yo solita. Sí, para no depender. Para aprender, ¿no? Para no depender de alguien más. Sí, exactamente. Pero cuando voy a tocar con bandas o con artistas, digo, ay, sí, gracias a Dios, por favor. Y tú sí, ponme lo que tú quieras. Ya, pues, sí, así es. ¿Sabes? Tengo mucha curiosidad en cuanto a este tipo de eventos, porque tú no tocas con tu instrumento. Justo los músicos estamos muy adecuados a tocar con nuestro instrumento. Nuestro instrumento se vuelve algo muy personal, y más los de alientos, porque pues ellos no pueden estar prestando su flauta, su oboe, a cualquier otra persona, porque también es como
pues sí es muy personal porque es algo que va directo en tu boca. Y también las cañas, la manera en la que haces una caña, después hablo de eso, o sea, cada quien tiene su manera de hacerlo, ¿no? Los violines, los pianos, todo ese tipo de instrumentos de cuerda, las guitarras, es más fácil prestarlo, no es tan personal, pero sí es muy personal al nivel de que es algo con lo que tú tocas, es algo que tú conoces y sí puede haber dificultad en cuanto a te prestan uno y tú no le sabes, ¿no? O sea, de repente se puede como sentir, no sé, algo diferente, ¿no? En el propio instrumento. Es que no sé cómo describirlo bien, pero básicamente es eso, ¿no? Tú te adecuas a un instrumento, a tu propio instrumento, y si se lo das a otro instrumentista, es raro. Para el otro instrumentista es raro porque no es suyo. Pero justo a ti te pasa mucho esto cuando tocas en otros eventos. Tú ya no tocas a veces con tu violín propio. Nosotros, en el caso de las cuerdas, contamos en la música clásica, en orquestas de música clásica, contamos con el violín acústico, que es la madera. Entonces, cuando yo estoy en bandas de otro tipo de otro estilo, no necesariamente tiene que ser electrónica, puede ser tanto mexicana como baladas, de lo que sea, pero luego si me piden el otro instrumento, es el violín eléctrico. No es que sea difícil de tocar o confuso. Bajo mi experiencia, creo yo que el eléctrico es un poco más difícil de tocarlo, como el violín acústico. Llevo años tocándolo, me concentro muy bien como de ese sonido, que en el violín eléctrico depende de qué mezcla le pongas. A mí me gusta ponerle reverb. Reverb, que significa, bueno, la reverberación. Eso, eso. Como un poquito más de eco, un poquito más grande el sonido. O sea, entonces más bien la dificultad es de que tú cambias de tocar a tu instrumento acústico, donde tú ya tienes medido bien el peso con el que tú vas a pasar el arco, tienes también, tienes bien medido todo, ¿no? Todo lo que tú vas a utilizar con tu cuerpo y la sonoridad que vas a crear con ello. Y cuando es el instrumento eléctrico, puede ser más sensible, ¿no? Y también tienes otras posibilidades de cambiar el timbre, ¿no? Que es algo que no tienes en el violín acústico. Yo creo que sí, lo que cambia el eléctrico como el acústico. Sí me costó bastante al inicio tocar el eléctrico. Yo creo que lo único que cambia es el sonido, pero sí me puede influir un poquito el peso. El peso porque cuando yo le pongo luces, tengo que poner yo la batería de las luces y pesan. Más el cojín, que eso sí puedo yo tocar sino con cojín, pero en el eléctrico, para mí, forzosamente tengo que usar cojín, más aparte el arco de luz. El arco de luz es un poco más pesado, porque pues como tiene luces y tiene batería, cuando yo quiero hacer cierto tipo de técnicas como el staccato, que es pa, 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 o un poquito más brincado, tienes que medir bien la fuerza, ¿no? Tengo que medir la fuerza porque ese tipo de obras es un poquito más ligero de tocarlo, y con el arco de luz, el que yo tengo, es súper pesado. Entonces, a veces me puede influir un poquito, pues, en la obra. Puedo yo tocarlo un poquito más, tal vez un poco más pesado y más brusco cuando la obra tiene que ser más ligero. Es lo único que cambia, que me ha costado bastante nivelar la técnica y la fuerza, ¿no? Y la fuerza y el peso, tanto en el eléctrico como en el acústico, pero es el único tema y sí es difícil. Sí. Y sí, justo yo me imaginé eso de que luego, dije... Sí, perdón. Sí, es que quería comentar algo que se me olvidó. Sí, dime. Sí es cansado tocar. O sea, cuando yo llevo como por lo menos media hora o un happening, estoy sudando demasiado, pero ese es justamente el alto rendimiento de los músicos, que básicamente es como un ejercicio. O sea, yo hago deporte, actualmente estoy en voleibol, porque, bueno, también hago gym, pero si no fuera por el deporte, híjole, yo no sabría cómo sustentar todo ese peso, porque también es pues la ansiedad emocional, todo lo que conlleva la respiración, los nervios, todo eso. Entonces yo trato de siempre nivelarlo todo. Actualmente ahora ya no me da pena nada, soy cero penosa, he tocado, gracias a Dios, para más de 10,000 personas y no tengo pena. Yo creo que fue por la experiencia, pero sí podría decir que todo eso sí conlleva pues un alto rendimiento pues en el físico, cuerpo, ¿no? Y sí, físico, sí. Sí, y justo me parece muy interesante este tema que tocas del rendimiento físico. Cuando tú estás tocando en una orquesta, pues estás sentado. También estás haciendo trabajo físico, pero estás sentado. Y es cansado, pero a lo mejor yo siento que más mentalmente puede ser cansado. No, aquí se baila, se canta, todo el tiempo estoy parada, todo el tiempo. O sea, sí es y en tacones y en botas. Si es sentado es porque hay un cuarteto o un trío, pero normalmente cuando es parada, pues ni modo. Pero bueno, o sea, no se siente en el escenario cuando estás parado, o sea, no te cansas, final, ¿no? Pero ya lo canso cuando ya vamos al camerino. Ay, híjole. Agárrenme. Que agárrenme, por favor. Ahí quiero ya mi pizza, por favor. Mi pizza. El rendimiento
físico que te exige el performar en una orquesta a performar en el tipo de eventos en los que Yeka toca es muy diferente. Los dos tienen su dificultad. Ay, de memoria también. De memoria. Sí. Los dos son difíciles, los dos son complejos, los dos te exigen físicamente, los dos te exigen mentalmente, pero en maneras diferentes. Entonces, para que también no se queden con esa idea de que nada más, o sea, como que los músicos de orquesta son como los más pro, los más preparados, los que más se rompen la madre, o para que tampoco se queden con la idea de que los músicos que trabajan en este tipo de eventos, que también son como los únicos que se parten la madre y así, en no. este caso soy ambas. Sí, no, y en los dos casos, los dos se rompen la madre, de maneras diferentes, pero los dos se la rompen. Sí. No sé, es un tema muy bonito, es muy interesante, sí, porque ¿no? A mí tengo amigos que son músicos también de sesión, pero también eso ya es como otro tema muy aparte. Me gustaría después entrevistarlos, pero no todos tenemos a veces como esta conciencia, ¿no? Nosotros vamos al evento y decimos, no mames, tocan bien, se ven bien, pero no vemos como todo lo que hay detrás, ¿no? Sí, exacto. Sí. Y lo mismo en conciertos de música clásica. Nosotros vemos y decimos, oh, se ven elegantes, tocan muy bien, no, qué impresionante, pero también no sabemos toda la preparación, todo, exacto. O algo más que me gustaría agregar, otro tema que me gustaría tocar es eso de la resistencia física que tú nos comentabas. A mí me parece muy interesante eso, que hay muchos músicos que sí hacen ejercicio, sí hacen algún otro deporte, porque justo la respiración forma parte de nosotros. Nosotros para tocar tenemos que saber cómo respirar. Tenemos que tener como muy conectado nuestro cuerpo con lo que estamos haciendo, mucho control físico, porque trabajamos con eso, trabajamos con el cuerpo. Yo conozco muchos músicos que sí hacen actividad física, que sí hacen también deporte, y yo veo que ellos también tienen otra manera diferente de conectar con la música, ¿no? Y con su instrumento y con su cuerpo, y tienen a veces hasta más facilidad, más agilidad. Entonces también eso es muy importante, el ejercicio y sí, que ellos puedan tener este cuidado también a su cuerpo, ¿no? Que también a mí me gustaría hacerlo en un futuro. En este momento no lo hago, pero lo voy a hacer. Yo quiero comentar algo rapidísimo. Yo recuerdo que en mi primer evento donde toqué ya en una banda como con otro género, vaya, o sea, ya parada, con in-ears, con body, con el violín eléctrico. Recuerdo que al final del escenario llegué al camerino y empecé a llorar bastante. O sea, después de 3 horas en el escenario, empecé a llorar porque dije, oh my God, se siente diferente. Sí, no habías tenido ese tipo de cansancio físico, ¿no? Tenía una taquicardia horrible, me dio una ansiedad, pero dije, ok, o sea, sí es lo que quiero, sí me gusta y todo, pero wow, y entonces comprendí que es otro tipo de trabajo. Entonces ya venía más preparada. ¿Qué es venir más preparada? Comer bien, dormir bien. ¿No habías comido ese día? No. O sea, venir preparada, o sea, estar bien, tomar muchísima agua, o sea, literalmente, bueno, aparte de todo eso. Hidratada y todo eso, pero después del concierto te da un hambre, bueno, a mí me da hambre brutal. O sea, de verdad, me puedo comer una caja de pizza y ni cuenta me doy. Uh-huh. Pero bueno, esa es mi experiencia. Ya ahorita ya todo bien, o sea, ambas partes todo bien. Actualmente sigo tocando en orquestas y acepto cualquier invitación para tocar en cualquier evento. Invítenme. Son un poco así. No, pero está bien, oye. O sea, si la quieren invitar para algo, ella jala. Entonces, yo mando las cotizaciones, tanto artística como formal. ¿Por correo? La logística. Yo lo manejo ya más por WhatsApp. A mí me interesa. ¿Tú cómo manejas ese tipo de cotizaciones? Porque también otra cosa aquí, los músicos de música clásica, a nosotros no nos enseñan a manejarnos. Empecé o sea, monetariamente, claro, cómo cobrar, cómo decir, oye, págame. Qué bueno que agarras ese tema. Yo tengo un representante y el representante me dijo, ¿cómo vas a cobrar? Así, no. Entonces me empezó a regañar y empezó a darme precios. Coaching de cómo hacerlo. También, antes de yo tener un representante, pues yo empecé a solita a ver cómo facturar y eso. Yo le pedí a una amiga que trabajaba un poquito en las bodas y le dije, oye, ¿cómo cotizas? Y de repente le empecé a preguntar a ChatGPT, empecé a ver más experiencia, empecé a esto, y hasta hoy en día pues es un tema muy complicado, pero ya empecé a saber cómo facturar, a saber cómo hablar con el cliente, cómo hacer las cotizaciones, cómo vender tu trabajo, cómo vender, cómo hacer las logísticas, cómo hacer todo eso, y eso es un trabajo muy aparte. Sí, es que una cosa es representante y otra cosa es manager. Él solo te consigue los... Sí, entonces, todo este tipo de cosas, volviendo al tema, entonces, sí, todo este tipo de cosas, a nosotros los músicos, pues nadie nos lo enseña, ¿no? Y justo ella, como me cuenta, pues lo ha tenido que aprender sobre la marcha. Aprendí solita y después
Bueno, todavía, ¿eh? Sí, porque también otra cosa es que tú, en cualquier negocio, tú tienes que cotizar, no sé, el tiempo que le vas a invertir, lo que te va a costar, los traslados, si trasladas mercancía, en el caso de ella es la mercancía, no es cierto, o sea, ella, soy el o sea, ella es el producto, entonces ella tiene que ver lo de No, sus sí, traslados, de el verdad, tiempo sí. que le va a invertir a eso. Viáticos, traslado, Sí, transporte, entonces sí es un mundo. Después, ahorita nada más lo tocamos así vestuario, como, maquillaje, sí, tiempo. sí, sí, sí. Ya. Entonces, Siendo mujer es más sí, tiempo. ajá, porque también ella siendo mujer le exigen pues un poco más que a los hombres, ¿no? A ella le exigen que se vea guapa, que se vea presentable, que esté enjollada, Sí, y, que y esté depende las de uñas qué hechas. vestuario también. Ajá, Tanto formal o a un vestido, pues tiene que ser planchado. O sea, tengo sí. que. Y también si ella no lo tiene, pues lo tiene que ir a conseguir tengo y es que también conseguir. un gasto extra que va a ser específicamente para Exactamente. ese evento. Entonces eso también tiene que entrar en la cotización. Así es. Y pues eso, ¿no? Entonces ahorita lo tocamos como muy superficialmente, ya después lo podremos tocar a más profundidad, pero nada más era como para darnos una embarradita. Ahora sí, muchísimas Ahora gracias sí. por estar aquí. Gracias Ay, por gracias por tu la tiempo. invitación. No, gracias a ti. Ay, los dos, no, gracias a ti. Eso sí, yo les quiero agradecer bastante. Gracias a la Chávez, de verdad, es una gran institución. No lo duden de favor. O sea, Fomento Musical es una de de los grandes apoyos que hay aquí en México, de verdad. Yo le agradezco bastante a la institución de Bellas Artes también. Es una muy buena escuela, tanto también como la UAP, por el apoyo económico también y por todo el apoyo. Gracias a eso creo soy lo que puedo ser hoy en día. Bueno, también estudio aún, ¿no? O sea, sigo estudiando, aún tengo a mi profesor. Yo nunca he dejado de estudiar, ¿no? Y bueno, muchas gracias por escucharnos. Yo soy Nat. Yo soy Jekat. Y esto es Sonido 13. Síganos, denle like, dejen comentarios. Si tienen alguna otra pregunta, háganos saber. Si les gustaría preguntarle en un futuro, en otra entrevista futura, algo a Yekat, pueden dejarlo en comentarios. Y bueno, ya dije, suscríbanse. ¿Sí? Creo que ya. No sé, todos. A todos los que tú puedas. Con la... Sí. Pero bueno. Girls. Girls. Muy de chicas. De chava. Los amo. Bye. Se está moviendo. No, se mueve. No. Espera. Ayuda. Que llegue el aire, mira. La Rosa de Guadalupe. Sí. Ponemos música de La Rosa de Guadalupe. Agárralo. Ahí está. Allá la agarro. Ya. A ver, nada, me acerco un poquito más. Yo quiero comentar algo rapidísimo. Cuando fue mi primera experiencia. A ver, mejor la agarro. Cuando fue mi primera experiencia, pues parada. Cuando. No puedo decirlo. Eso. Ok, ajá. Si quieres, sabes que ese tema, la neta, no le sé. No, espera. ¿Puedo poner esa parte de no le sé? Está increíble. La neta, no me preguntes. Girls. La neta, mejor no me Muy de preguntes eso chica. porque no. No sabes Muy bien. qué. Ok, entonces. A ver, espera.